Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado, Masters, un nuevo número de la serie de cómics Darth Vader 2020 con el cómic 33, siguiendo la historia canónica del Lord de los Sith. Esto entre los sucesos del Imperio Contraataca y el regreso del Jedi, en una nueva travesía con el Lord de los Sith después de recuperar a Sabé y hacer una larga cacería en contra del insurgente Yul Tambor. Esto en una historia ahora titulada como Fuerza Desatada, dándonos una aventura bastante profunda y contemplativa sobre la realidad de Lord Vader en estos momentos de su vida, sobre todo enseñando su conflicto. Pero antes de seguir con esta historia, escrita por el maestro Greg Pak, Masters, debemos recordar el contexto previo a este número, ya que antes vimos a las ex doncellas de Padme Amidala colaborando lado a lado con el mismísimo Lord Vader para recuperar precisamente a Sabé de las manos de Yul Tambor, que era el heredero de los antiguos líderes de la Tecnunión. Una misión en la que todas ellas se verían utilizadas como anzuelo, mientras Lord Vader rescataba a Sabé como todo un héroe, hasta convencer a esta última de regresar a su lado, comprometida completamente con los imperiales. Y las ex doncellas aprovecharían un momento de debilidad en el Sith inmenso en sus recuerdos para tomar Sabé y escapar de ahí, pero todas ellas fallarían, ya que Sabé inmediatamente regresaría con Vader para así terminar su misión de derrotar a Yul Tambor, pero esto también rompiéndose a sí misma en el intento, ya que con una movida maestra Sabé usaría el poder que le había dado Lord Vader para desprestigiar a Yul Tambor en su objetivo de regir a Skako Minor. Pero en todo esto era evidente el conflicto interno de Vader hacia su antigua persona como Anakin, y también el de Sabé mientras lentamente se corrompía en el lado oscuro al lado de Vader. Y así en un dado momento Sabé y Vader estarían juntos en el Executor, viendo a la dama completamente resignada a entregar su alma, cuando ahí el mismísimo Lord Vader sería víctima de su propio odio al recordarle su antigua persona, hablando no solo de cómo ella tenía el alma rota, sino también él mismo al estar encerrado en esa máquina, y con esto la fuerza se desataría en el interior de Vader y comenzaría a desprender un poder que estaba lleno de ira, destruyendo todo a su paso. Y es en ese punto climático que continuaría nuestra historia de hoy, Masters. Pero antes de continuar, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los cómics de la serie de Darth Vader 2020 en forma consecutiva, por si acaso se perdieron alguna historia pasada. Y de esta forma, al paralelo del grito desesperado de Vader, todo repentinamente cambiaría para ver al mismísimo palacio del emperador Palpatine en Coruscant, viendo ahí a Sly Moore a la distancia caminando junto al visir Mas Amedda, cuando de repente la Umbarana se encogería y gritaría de una forma perturbadora, una que llegaría tal que asustaría al visir, el cual le recordaría en pánico que tenía prohibido utilizar sus poderes contra él, y Moore le explicaría que sentía un disturbio de la fuerza mucho más poderoso y grande que su propio poder. Pero en ese momento, en una de las torres del palacio, se vería un enorme destello de energía que perturbaría a cada trooper en aquel lugar. Y es con esto que veríamos al mismísimo emperador Palpatine que llenaría la habitación en la que se encontraba de más y más energía de sus manos. Y todo aquel espacio será una demostración de poder y rayos de la fuerza, unos que saldrían sin piedad mientras él gritaba en su borrachera de poder. La fuerza ha regresado, mucho más fuerte que antes, ilimitada, un poder incontrolable. Y Sidious, claro, se regodearía de su poder, inundando toda la habitación y al mismo tiempo electrocutaría a sus guardias reales. Todo pues porque sentía a la distancia lo que le estaba sucediendo a su querido aprendiz en su conflicto interno liberando tal poder. Hasta que en un instante Sidious percibiría que Vader no solo liberaba semejante poder, sino que ese poder que percibía estaba acompañado por miedo en su propia persona. Y en ese momento climático, lleno de carcajadas de Sidious, regresaremos al Executor viendo a un Darth Vader en un estado incontrolable, víctima de su propia fuerza, de su odio y de su miedo. Uno que desgarraría gran parte de su propia nave y provocaría la continuación de un gran disturbio en la fuerza que estremecería a cada ser sensible mientras la voz de Palpatine reflexionaría para sus adentros a la distancia diciendo: ¿Cuándo aprenderás, viejo amigo? ¿Cuándo aceptarás finalmente quién estabas destinado a ser? E inmediatamente veremos a los integrantes de toda la tripulación de la nave corriendo despavoridos por el pasillo del Executor, llenos completamente de incertidumbre. Pero Sabé les explicaría al resto de los imperiales que Darth Vader estaba fuera de control y ordenaría que una vez fuera todos de ese corredor sellaran todo. Pero el poder de la fuerza de Vader sería impresionante y poco a poco alcanzaría al resto de la tripulación. Pero un oficial le advertirá a Sabé que si sellaban aquel pasillo, el Sith probablemente sería expulsado al espacio. Y Sabé no dudaría y replicaría que escapase. Y
con esto las compuertas se cerrarían y el Sith, extrañado y fuera de sí, observaría a Sabe del otro lado del transvariacero, a lo cual Sabe le hablaría con paciencia y preocupación y le diría que solo tenían que aguantar por unos pocos momentos. Pero el Sith, cegado por su propia ira, pondría su mano en forma de garra y comenzaría a estrangular a Sabe al instante, esto por el mismo conflicto que había ocasionado en él. Vader pues estaba perdiendo el control. Y con esto la imagen de Palpatine se colaría en este instante y recordaría que esta era la misma lección de siempre que se repetía una y otra vez en Vader. El miedo lleva a la ira lleva al odio. Pero todo esto se interrumpiría con una Sabe impactada al no poder respirar ante el estrangulamiento, pero en ese instante Vader se vería succionado a través de la grieta que él mismo causaría dentro de la nave, siendo así rápidamente expulsado en medio del espacio de aquella galaxia muy lejana. Pero en su inmensa furia el Sith no dejaría de dañar su propia nave, dando ahí un gran espectáculo. Incluso la voz de Sidious perseguiría la escena continuando con su declaración, y claro, porque esa lección Vader la conocía muy bien, ya que según los Sith el odio llevaba el poder. Pero en esos instantes Vader flotaría alejándose más de la nave, cuando el recuerdo de un joven canciller Palpatine llegaría a la mente del Sith hablándole precisamente de poder, al mismo tiempo que recordaba la imagen del maestro Yoda replicar la misma frase, que en realidad el odio no llevaba al poder, sino al sufrimiento. Vader pues estaba en un claro conflicto porque como un Jedi o como un Sith había experimentado ambas cosas, tanto el poder como el sufrimiento. Pero ahí Vader flotaría completamente solo en el espacio, con una mente agobiada que permanecería inerte, bañado solamente por las luces de las estrellas que acompañarían su sufrimiento. Pero aquí una voz lejana se escucharía de repente y sería Sabe llamándolo desde una lanzadera clase Lambda por su verdadero nombre, justo pues el de Anakin. Y así, tocando muy adentro de la psique del Sith, sería que Sabe mandaría un par de droides sondas al espacio, precisamente para recuperar a un Vader que estaba un tanto desorientado y embriagado de poder. Pero aquí el mismo poder de Vader seguiría siendo incontrolable, y las sondas poco a poco comenzarían a descomponerse, a lo cual Sabe tranquilamente le advertiría al Sith que estaba comprometiendo la nave, y es ahí que con un Vader incapaz de regular su propio poder, Sabe entraría al hiperespacio con un turbulento vuelo. Pero súbitamente veremos la estela de metales que la nave dejaría atrás. Esto mientras llegaba a toda velocidad hacia un nuevo horizonte, con un rayo de sol que era una metáfora del propio rayo de esperanza que Sabe estaría depositando en Vader, en Anakin y en Padme, al conocer claro la verdadera identidad del Sith. Y con esto, mientras la nave caía en ese planeta, Sabe tomaría una mochila de paracaídas, mientras que Vader saldría desprendido por el gran agujero de aquella lanzadera que estaba desgarrándose en el planeta en aquellos instantes. Y así Sabe activaría una especie de artefacto con alas para planear y volaría tras el cuerpo del Sith, el cual caería en picada cada vez a más velocidad. Y las manos de Sabe simbólicamente se acercarían cada vez más de nuevo a las del Sith, hasta que se entrecruzarían sus brazos y juntos se dirigirían directamente hacia las aguas de ese planeta. Y solo unas palabras permearían la mente del Sith una vez más mientras caían directamente hasta el agua. Y con esto Vader recordaría ese mantra para sus adentros diciendo: miedo, ira, odio, poder, sufrimiento. Pero también el Sith no dejaría de contraponer lo que significaban estas emociones para su lado Jedi y también para su lado Sith, evocándonos más a su conflicto. Y tras la enorme caída, Sabe se encontraría sola, mientras la inercia del impacto la llevaría a lo más profundo de las aguas hasta todo volverse oscuro y sin vuelta atrás. Tras esto, segundos más tarde, Sabe despertaría repentinamente sola y acostada en las arenas de aquella isla remota. Y consternada recuperaría el aliento y se levantaría, y seguiría las huellas que Vader había dejado en las arenas tras rescatarla. Los dos pues habían dejado en su relación reciente una enorme simbiosis, pero también una huella que era imborrable en el conflicto de ambos. Y con esto Sabe encontraría de espaldas al Sith en medio de un selvático paisaje, pero Darth Vader le ordenaría tajantemente que lo dejase, y le explicaría que mientras ella estaba en su cacería tras Yul Tambor, hubo un enorme disturbio en la fuerza, pero ese disturbio había regresado y él ya no estaba más en control. No tenía pues control de su propio poder ni tampoco de sus emociones. Isabel le respondería que ella lo sabía y precisamente por eso la había llevado a aquella isla. Pero ella replicaría que no había nadie en cientos de clics a la redonda y él podría tomarse el tiempo que fuese necesario. Pero Vader respondería que la única excepción a esa regla era ella. Y es ahí al verlo que Isabel lo llamaría por su verdadero nombre de Anakin, tratando de abogar a su buena persona y a su conflicto.
y le recordaría que jamás había estado en control. Tal vez esa sería por fin su oportunidad. Pero antes de poder siquiera terminar su frase, el Sith comenzaría a desprender un gigante poder destructivo que haría escapar a Sabe por su vida. Vader, claro, estaba incontrolable, y ella casi sería alcanzada por el enorme disturbio de la fuerza del Sith que arrasaría con todo a su alrededor en aquella playa. Pero una Sabe consternada a los pocos minutos buscaría de vuelta al Sith, quien se encontraría en aquellos instantes completamente solo. Esto claro, en un espacio completamente aniquilado por su propia fuerza bruta. Un espacio pues que estaba igual de tribulado que su propia mente. Pero aquí comenzarían los recuerdos, ya que ahí mismo entraríamos a la psique de Vader y veremos el recuerdo de un pequeño Anakin alejándose de Shmi, su madre. Y la palabra miedo taladraría lo que quedaba del corazón del Lord de los Sith, acompañada de la escena de Anakin enfrente del Consejo de los Jedi mientras se debatían si sería entrenado o no, evocando claro a su ira. Hasta así ver el recuerdo del recién nombrado Vader con un cúmulo de cuerpos separatistas destazados en Mustafar, unos pues que acababan de aniquilar. Esto claro, remembrando a su odio. Y Sabe por unos segundos estaría expectante del proceso mental del Sith, sin saber en realidad cómo estaría inundado de tantos dolores. Y es en ese momento que las imágenes en la mente del Sith cambiarían. Y entonces veríamos a una Sabe empoderada, unida a un blaster, disparando como toda una guerrera cuando trabajó precisamente al lado de Vader meses atrás. Pero también veríamos a la misma Sabe que había estado como la sombra de la reina Padme Amidala años atrás. Y ese mismo rostro había estado en distintas luchas, ya sea con Padme en la Guerra de los Clones o con Sabe buscando el rastro más puro de Anakin en Vader. Pero claro, en sus propios adentros, Vader no dejaría de repetir aquel mantra de los Sith. Miedo, ira, odio, poder. Y la palabra poder se repetiría una y otra vez. Y así él solo vería en sus recuerdos el dolor que Padme había vivido como senadora y después frente a su propia persona el día que le rompió su corazón en Mustafar. Hasta ver inclusive el dolor que Sabe había propiciado al lado de Vader. Y así tras recordar todo esto el Sith se diría a sí mismo: Sufrimiento. Y la palabra sufrimiento se repetiría una y otra vez. Y claro, tras recordar esto, se daría cuenta que los ojos de Sabe y de Padme estaban llenos de lágrimas y de pérdida. Todo pues gracias al Sith. Y es justo en ese instante que Vader voltearía a verla después de aquel prolongado silencio y le diría finalmente a Sabe lo siguiente: Esta no es mi prueba. A lo que una Sabe consternada al escucharlo comenzaría a preguntarle a qué rayos se refería, pero el Sith la interrumpiría y aseguraría que ahora era la prueba en realidad de Sabe. Claro, la dama lo negaría sin pensarlo, y el Sith se acercaría con la fuerza a la ex dama mientras la elevaba al aire, acompañada ahí de un remolino de la fuerza que levantaría el polvo a su alrededor. Y así Vader, al usar su poder, le recalcaría lo siguiente: La misma lección una y otra vez. El odio lleva al sufrimiento o el odio lleva al poder. Hoy tú eliges. Y con esta declaración, Sabe entraría en un estado de inconsciencia bañada de un bello rojo carmesí y atiborrada de un mar de recuerdos ante esto dicho por Vader, con una Padme Amidala desvivida, pero también con Sabe en su papel de doble junto a su ex reina, o también con ella misma comenzando todo su periplo con Vader ya uniformada como una imperial, pero también viendo una visión con una Sabe entre cráneos y muerte, invadida pues por lo que ahora se había convertido al lado del Sith. Así que Vader pues la dejaría con este enorme cuestionamiento sobre qué rayos elegiría. Y de esta forma terminaría esta contemplativa aventura que marcaría la vida del Sith en compañía de la ex dama de Padme Amidala, dejándonos en un enorme suspenso para el siguiente número 34. Pero si también te interesa ver cómo Vader y Sabe se aliaron en el lado oscuro, esa historia te dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.